porque aparte ha venido muchas veces acá y ha venido muchas veces también a nuestro taller. Me acuerdo que la última vez que estuviste acá fuera en noche de verano, que con cientos de personas. Bueno, lo que nosotros queríamos comentar que el día viernes llegaron 10 telegramas de despido a trabajadores de este sitio. Es parte del proceso, lo denunciamos como parte del proceso de vaciamiento de los sitios. A partir ya de se venía organizando un proceso de lucha y lo veníamos pensando. Yo les he comentado más de una vez que nosotros, desde antes que asumiera Milei, empezamos a pensar una estrategia de qué pasaría si este lugar se cerraba, y la estrategia era la reiteración de lo que pasó cuando este lugar se recuperó. Es porque este lugar se recupera no solo con la lucha principalmente de familiares, la lucha de detenidos, sino con una gran confluencia de las organizaciones políticas y sociales del barrio. Y vamos a volver a esta estrategia, y bueno, siempre es la estrategia principal. A partir de ese día se tomaron una cantidad de iniciativas. Una estuvimos nosotros, estuvo Marisa, estuvo Rita también, estuvimos en que fue una muy buena reunión porque estuvimos todos los organismos de derechos humanos que hacía muchísimo que no estábamos juntos. Hubo diputados de todas las representaciones, incluyendo Evolución, del FIT, obviamente el nuestro, pero que ya venían trabajando y habían trabajado mucho con el tema de los detenidos. Había una confluencia ya anterior a esto, con lo cual esto engranó muy rápidamente, se formó toda una mesa de trabajo, se tomaron medidas judiciales, se organizó una denuncia internacional y las organizaciones de base empezamos a replantear una estrategia que es la pelea, el cuerpo a cuerpo, lo que sabemos hacer nosotros, la calle. Entonces la idea es con los otros sitios a nivel nacional empezar a hacer abrazos a los sitios, uno a uno, terminar en un festival. Nosotros estamos pensando uno el 21 de junio para conformar un fondo de lucha, porque los compañeros aparte ni siquiera los echan y no reciben indemnización porque por contrato. Y entonces vamos a conformar un fondo de lucha, y el 16 de agosto, que es el aniversario del Olimpo, también hacer un gran abrazo a este lugar, bueno, como la marcha del Olimpo en la que casi todos nosotros participamos, pero bueno, un gran abrazo también a este lugar. Bueno, y la verdad que adentro del dolor, yo le comentaba a las compañeras, por ejemplo, han echado a los arqueólogos que trabajaban acá. Ustedes saben que uno cuando va al juicio tiene que decir, bueno, yo estaba en una celda. ¿Y dónde está la celda? Te dice, porque la policía rompió todo cuando se fue. Y los arqueólogos, por ejemplo, han encontrado los cimientos de las celdas donde uno estaba. Y así yo les cuento una, pero puedo contar 50 de estas cosas que hacen que los juicios, tu palabra o que vos decís, se confirmen como hechos. Así que bueno, la verdad es un golpe que todavía estamos recibiendo, pero ha sido un golpe que previmos y que nos toma en acción. También, ustedes saben, hoy no vino Emma, que es la que tiene los bonitos, está enferma, pero la asociación, con los fondos que viene recogiendo, también va a ser parte de todo este proceso de ayuda a los detenidos y de organización del proceso de lucha. Así bueno, yo quería, como hacemos todos los viernes, comentarles la situación que tenemos, decirles que estamos golpeados, pero estamos en pie, estamos luchando. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Juanca. Bueno, muy buenas noches. Estamos hoy acompañados, es un gusto enorme, por Dora Barranco, como bien dijo Juan Carlos. Bueno, para hacer este balance de la etapa de Alberto Fernández. Dora, bueno, la conocemos desde hace muchísimo tiempo,
está formada en la sociología, la historia, es una defensora de tanto de derechos humanos como del feminismo, ha ocupado espacios de relevancia en el área de ciencia y técnica, ha sido asesora en temas de feminismo en la etapa de Alberto Fernández, así que, bueno, me parece redundante hacer tanta presentación, te agradecemos muchísimo, Dolores, un gusto enorme para nosotros tenerte aquí y bueno, tenemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Marisa. La verdad que me sorprende que hayan sorteado la nieve para venir esta noche. Yo no esperaba un público tan apasionado así, más bien escuálido, y resulta que es contentoso, ¿no? Así que muchísimas gracias. Primero, enorme solidaridad con los 10 compañeros, compañeras que esta motosierra gigantesca, atormentadora, ha diezmado en este sitio. Efectivamente, lo que estaba no previsto era que llegara Frankenstein, eso no estaba, ¿no? Pero la verdad, porque cuando en el sortilegio de la campaña con tantas dificultades el año pasado apareció esta bizarría, bueno, en efecto, la bizarría sacó lo que sacó. El problema fue la amalgama de la derecha en el país, ¿no? Que lo tornó presidente. Esta es la verdad. Un balotaje es un balotaje. No quiere decir que una a una todas esas ánimas se quedan absolutamente contestes en la confirmación de lo que sería este liderazgo, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer entonces un acto más de expresarnos con mucha fuerza acerca de la necesidad de que esta máquina de terror se pare y bueno, y va a haber que tener mucha creatividad en la resistencia, ¿no? Yo estoy induciendo mucha la creatividad, no a las recetas que tenemos más o menos previstas, pero de todas maneras no dejo de pensar positivamente y que pocas veces hemos visto en el pasado, yo que soy del siglo pasado, una circunstancia también al mismo tiempo tan animadora, muchísima movilización en 6 meses, 7, todos paros generales, etc. Hay que ver con un tono, digamos, más yo diría de perspectiva, no digo enteramente optimista, pero no desalentadora acerca de nuestras propias fuerzas. Eso es así. Así que dicho lo cual, bueno, nada menos que voy a hacer un balance de la gestión de Alberto Fernández, diciendo antes que nada que obviamente puede tener un sesgo. Yo formé parte de esa estructura porque fui su asesora, el grupo de asesoría, voy a contar de qué se trata. Había una unidad de asesores que en realidad había sido inventada por Macri. Pero bueno, esa unidad de asesores tenía una plasmación burocrática, creo se determinó por un decreto, y al momento del cambio de eje, en el 2019, como resultado de lo que es bien sabido, la consagración de Alberto Fernández, conozco a esa gente que llega. Lo cierto es que para mí además el 19 tuvo un contaminante grande porque yo fui candidata a senadora, ustedes recuerdan. Y no nos fue tan mal, la verdad es que Mariano se consagró muy bien, pero era muy utópico, absolutamente, era muy testimonial, lo que yo hice sabía perfectamente, tratando de arrebatarle votos a la derecha en la ciudad de Buenos Aires. De modo que, bueno, ya se sabe que el cambianismo tomó las 2 senadurías por la primera minoría y a nosotras nos correspondió un senador muy bien, como es Mariano Recalde, que ha hecho un papel, que está haciendo un papel muy, 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 muy notable en el Senado.
Así que mi envolvimiento, digamos, fue muy cercano a todo el combate electoral, fue muy envuelta en el combate electoral. Y la otra cosa que quiero comentarles es que cuando ya se gana las elecciones, ustedes saben que estuvieron en danza los nombres para cabezas ministeriales, como era el gabinete, era el... particularmente quiero decirles que alentamos muchísimo la creación del Ministerio de Mujeres. Ese ministerio, en un inicio, hubo una cierta propuesta de llamarlo Ministerio de Igualdad, y yo recuerdo que todavía no tenía nada que ver con su asesoría, estábamos muy cercanas con la situación, muy cercanos, un grupo de mujeres, por la elemental razón de que yo había sido candidata a senadora. Entonces, pudimos influir mucho en la cuestión de que no se llamara Ministerio de Igualdad, porque como yo escribí dije en su momento, miren, todo es desigual, Si este Ministerio de la Igualdad está sin eficacia de objeto-sujeto. Entonces, lo que nosotros queremos es que sea bien específico, un ministerio que va a atender a las diversas condiciones femeninas, especialmente a nuestras congéneres en situación más vilipendiada, violencias, etcétera, fracturas de todo orden, y luego la cuestión de las diversidades sexogenéricas. Bueno, por eso en realidad el ministerio se creó con ese nombre y apellido, era Ministerio, ya van ustedes, de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y ahí comienza una saga, que la voy a pasar rápidamente, que fue invitarme a ser ministra, cosa que, pero absolutamente, yo diría indecente, porque dije de ninguna manera. Me acuerdo que una vez en un programa se planteó, yo dije terminantemente no, yo no, de ninguna manera, esta es la oportunidad para la gente joven, esta es una oportunidad efectivamente para las personas, tantas compañeras muy bien formadas y con mucha convicción que teníamos. Pero bueno, una vez ya fue más formal, segunda vez fue informal, la tercera fue muy simpática porque fue formal, pero era como dicen en México, el siempre no. Entonces, no era de ninguna manera charme ni nada de eso, era íntima convicción. Yo sabía que la incumbencia del ministerio iba a ser gigante y que era un trabajo de 24 sobre 24 horas. Y yo sabía, con lo trabajólica que soy, que efectivamente, y además con la añejidad que tengo, iba a ser de todo riesgo un disparate, porque me iba a dormir 2 o 3 horas. ¿Se imaginan ustedes la incumbencia de un nuevo ministerio de ese orden? Por lo tanto, ahí sí surgió, felizmente íbamos pasando nombres, íbamos tratando de arrimar nombres, sin cuáles por supuesto, pero finalmente, bueno, Elizabeth Gómez Alcorta aceptó y recuerdo que tuvimos una reunión del Grupo Puebla, exactamente el día que del golpe de Estado contra Evo Morales. ¿No? Decir, ahí me consta, y con eso quiero arrancar, porque en realidad, insisto, este balance va a tener un poco de sesgo, obviamente para el cambio general, en el sentido de que me parece que todavía es medio temprano para hacer un balance terminal sobre lo que le ocurrió a Alberto Fernández. Entonces, tiene un cierto sesgo, no me voy a inhibir obviamente, de mis comentarios más críticos, pero voy a tratar de salvaguardar aquellas cuestiones que efectivamente las hemos pasado muy por alto. Es cierto que también se han pasado por muy alto, porque lo que yo siempre creí, una enorme ineficacia comunicacional del gobierno de Alberto Fernández.
enorme ineficacia total y absoluta. Entonces, lo que sí quiero decirles es que, yo dije mi último no, ahí un compañero me dijo, bueno, Dora, se está armando, va a continuar la unidad de asesores. Entonces, ¿qué te parece si te aceptarías? Sí, con todo gusto. Además, estaba Ricardo Foster, estaba Alejandro Grimson, me fue contando los nombres que irían, estaba Cecilia Nicolini. Cecilia venía haciendo un trabajo, Cecilia venía de Estados Unidos, había tenido un trabajo muy destacado en lo que sería el plano organizativo del Grupo Puebla. Les digo, el Grupo Puebla existe todavía, es muy importante, y en general ha racimado, ha juntado a expresidentes, a exvicepresidentes, en general a gente que estuvo al frente o en los gabinetes de o en la representación de los gobiernos populares de América Latina, tal es y desde luego Alberto Fernández hacía parte de Puebla. Esa reunión de Puebla se da en Buenos Aires antes de asumir Alberto. Voy a recordar esto, que exactamente estaba el Grupo Puebla funcionando cuando ocurre la defenestración de él. Y yo soy testigo de que estábamos en el almuerzo y a mí me tocaba hacer una exposición rápida sobre lo que esperábamos en materia de revocación patriarcal y de políticas que estábamos esperando en materia de equidad, etcétera, etcétera. Y Alberto pidió esta disculpa porque tenía que atender el teléfono e iba y venía de la mesa de almuerzo. Finalmente yo terminé mi alocución, que eran 7 minutos, y estábamos en el almuerzo cuando Alberto Ibi venía y ahí me dijo, ¿no? Es Evo. Y la situación era así, muy catastrófica. Finalmente, cuando nos fuimos del lugar, ya estaba clara la estrategia arreglada con López Obrador, de que el rescate solo podría provenir, imagínense, no podía provenir de la Argentina, Macri todavía, y además no solamente desconoció el golpe, sino que se permitió otras osadías, como enviar inclusive hasta refuerzos, de modo que lo que quedaba, Lula todavía no estaba, la articulación con López Obrador la cuenta muy bien Serrano en un texto que debe leer, que es muy simpático de leer, porque en realidad son los chats cruzados frenéticamente en esas 48, 72 horas que transcurrieron, en donde Evo pudo ser muerto, y que la emboscada estaba muy cerca de él. Y un buen ardid, porque ustedes saben que el propio avión que tenía que ir pidiendo permiso encontró bastantes dificultades, pero finalmente se allanó Brasil, lamentablemente se allanó a que pasara por y los recogiera, etcétera, etcétera, y ustedes saben que así fue salvado tanto él como García Linera. Pero fueron momentos muy, muy dramáticos, en los que efectivamente el empeño de Alberto Fernández fue con López Obrador. Pero obviamente la iniciativa fue de Alberto llamarlo a López Obrador, y ahí tenemos, es decir, es muy testimonial ese texto, ahí se ve. Obviamente no nos escapa que Alberto hereda una de las circunstancias más dramáticas de este país, los 45.000, 50.000 millones del Fondo Monetario, más otra deuda. Toda la otra deuda, ella con el fondo. Hubo que arreglar con todos los fondos, buitres, obviamente, la mayoría. Si no están de primera, están en la última, y compran. Ustedes saben lo que hacen los buitres, ¿no? Por eso son buitres. Creo que la deuda nunca sabremos bien. Ustedes saben que esos son datos que siempre tienen un desliz, ¿no? Es como saber cuándo fuimos Homo sapiens sapiens. No hay esa cosa, más o menos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la deuda.
Pero me acuerdo que en un momento determinado se dijo son 130.000 millones de dólares. Se arregló con algunos bonistas, se arregló con algunos fondos y se arregló una parte, ¿no? Eso se arregló inclusive en el tránsito y tal, y quedó, obviamente, con toda confirmación y firmeza, y lo que era más difícil negociar, Fondo Monetario. Era lo más difícil. Ahí uno aprende que es lo más difícil. Con el resto, más o menos, se puede reconocer. El fondo no, porque por otra parte tiene una articulación vertebral, ¿no? En la que está la regencia fundamental de Estados Unidos, la de SACI, y la anuencia que tiene los diferentes países, entre ellos España, por supuesto. Nuestro presidente parece que no se ha dado cuenta que España también cuenta dentro del fondeo del fondo. Pero, y la verdad es que eso era todo un problema, ¿no? La elección de Martín Guzmán para mí fue muy bella porque, insisto, él venía, acabo de contar que él ingresa al CONICET cuando yo era directora, fue de los últimos microingresos. En el área de economía, era 2018, si mal no me acuerdo, solo me entraron tres por economía era. Porque ustedes recuerdan cómo había sido escurrida la cuestión de los recursos para ciencia y técnica y la pavorosa aniquilación de ingresos que llegó al 50% de las tasas en las que venían ocurriendo los ingresos. Debo decir que fueron los gobiernos kirchneristas los que elevaron notablemente los recursos de todo el sistema científico y permitieron un alargamiento extraordinario de la captación de científicas y científicos en el CONICET. Los ingresos eran, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 1.000 ingresos anuales. Cuando llega Macri se reducen a 500, 400 y pico y demás. Entonces, dicho Martín Guzmán había ingresado al CONICET y a mí me pareció, porque me acordaba muy bien de su currículum, me acordaba muy bien, 3 economistas, uno de ellos no lo voy a nombrar, pero bien del establishment era, y este joven que venía además con todo el sortilegio de haber sido tan apuntalador, etcétera, etcétera. Y además que representaba en gran medida lo que en teoría económica se puede llamar keynesianismo. Bueno, Axel es un devoto keynesiano, podríamos decir, ¿no? Que es, digamos, lo más progresista que se puede decir y a veces mezcla tanto con algunas zonas que tienen que ver con, obviamente, el materialismo histórico, etcétera, etcétera, pero en todo caso son antineoclásicos, es una configuración antagónica. Y bueno, estaba Martín, aparentemente estaba muy bendecido, ¿no? Tanto por Cristina como por Alberto. Yo creo que ahí en esa temporada, esa fue una primavera interesante, de negociaciones con el fondo urgentes y tremendas, pero que eran bastante bien llevadas, es decir, había aciertos acerca de cómo iban las negociaciones. Esto es lo que quiero decir. Había aciertos de cómo se iban llevando las negociaciones tan difíciles con el fondo. En eso estábamos cuando nos cayó la pandemia. La pandemia, yo recuerdo un último acto que se hizo en Casa del Gobierno, digo, con mujeres, porque habían venido unas colegas interesantísimas de Estados Unidos que habían querido encontrarse con un grupo importante de representantes de diversos grupos feministas y hicimos en el salón blanco se hizo. Nosotros ocupamos el salón blanco, nos correspondía hacerlo. Y en eso estábamos cuando ya estaba en plena, yo diría, ya estaba en plena locución pública de la epidemia. Quiero decirles que yo era de una de aquellas que no pensaba para nada en la gravedad de la cosa. ¿Saben por qué? Porque yo ya había visto la gripe A, que parece que mataba a todo el mundo,
y había hecho como un descorche terreno hasta de los cerebros médicos que estaban espantados, sobre la gripe A. La aviar, ustedes recuerdan, veíamos que el virus cambiaba delante de nuestros ojos, se decía algo absurdo. Ahí tiene muchísimo que ver la mala praxis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cuya directora, no sé en qué terminó, pero se le hizo un severo sumario, más que sumario, porque nos obligó a comprar cualquier cantidad de antígenos antivirales que quedaron por ahí, están soterrados contra la gripe A. Me acuerdo que mi marido médico decía, esto es un disparate, han perdido Y entonces, la gripe A, ustedes saben que es una de las gripes que nos acomete ahora cómodamente, a mí este año me tomó muy mal. En resumen, Ginés, que es muy buen sanitarista, tenía, no es que hablara con él en ese momento, pero tenía la misma percepción que viene más o menos del orden de los grupos sanitaristas. Atenti, porque hay cosas que están mal contadas, aviesamente contadas para que tengamos inclusive impulsos estos, ¿no? Compremos de manera alocada, y ahí está el poder económico tremendo de los laboratorios. Los laboratorios son capaces de inventar muchísimas cosas. De modo que cuando comienza esta rara cosa en China, yo me acuerdo que en el verano, nos enteramos de China, estaba tan lejos China, cosas chinas, ¿no? Muy lejos. Nadie creía nada, y sobre todo, el mejor sanitarismo argentino, porque me consta, tampoco estaba creyendo. A ver qué aventura de laboratorio venía detrás, ¿entiendes? Pero la cosa, me acuerdo que Ginés, por eso dijo, es más, lo dijo y después lo mataron, porque dijo, el dengue mata más que la gripe, lo dijo, y era verdad. Hasta ese momento, lo nativo que teníamos el dengue mataba más que las gripes que matan, las gripes matan. Y ese era el cálculo. Las gripes tienen una cuota de letalidad. No son gripes, solo recordar las grandes gripes de la historia, ¿no? La gripe mal llamada española, etcétera, etcétera. Quiero hacerles esta conjunción, porque ahí, hacia el 20 de marzo comenzó el primer confinamiento. En esos días, nuestra reunión con las mujeres fue el día 10 de marzo. Y salimos de la reunión y saliendo por los pasillos, si ustedes conocen la Casa de Gobierno tiene muchas salas y salones, en una de las salas laterales, ahí nomás saliendo del patio de las Palmeras, estaba la primera reunión con los infectólogos. Digo con los porque la mayoría eran varones. Y estaban infectólogos de nota para los cuales también una tiene cierta prevención. Y como yo estaba muy en contacto con los sanitaristas progres, está claro lo que quiero decir sobre esto, estaba también claro que bueno, pero ahí Inés había hecho este llamamiento a ver cómo opinaban infectólogos e infectólogas, etc. Ustedes saben que hubo una exposición casi, yo diría, de espectáculo de tanta gente que opinaba que no sabía nada de nada, ¿no? Médicos mediocres que opinaban en televisión del tiempo, ¿no? Era la verdad que fue. Pero lo que debemos recordar fue que hacia el día 20, luego de un análisis más o menos planetario de lo que estaba ocurriendo ya en Europa, que quienes dijo, no, esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Esto hay que tomarlo en serio, esto no es la gripe A, no es la gripe aviar, no es todas las cuestiones que laboratorialmente habían sido de larga excursión. Y bueno, así fue como, primero, ahí yo digo, fui testigo de esta primera reunión de infectología en la Casa de Gobierno para ver qué se hacía, qué medidas se tomaban con eso, ¿no? El confinamiento era lo elemental, las cuarentenas son
era lo elemental frente a cualquier explosión infectocontagiosa, es así. De modo que Europa, lo mismo que los chinos, que saben lo que hizo, cerró ciudades, impidió el tránsito entre ciudades, etcétera, etcétera, lo cual no impidió de todas maneras que el virus se propagara, etcétera, y comienza nuestra cuarentena el 20 de marzo. Bueno, yo no les voy a contar lo que fue obvio, la resistencia de la oposición a la cuarentena. A ver si ustedes se acuerdan, la infectadura. Que cuando todas las gentes con las que me estaba vinculado en el campo científico decían respecto de la vacuna, porque el clamor era la vacuna, una vacuna no se inventa en ningún momento. Y la verdad que los rusos fueron extraordinarios, porque hacia fin de año ya tenían el escudo, que era impactante. Yo recuerdo de esto, nunca se había visto tanta celeridad. ¿Por qué? Porque los rusos estaban con la matriz y una técnica, el famoso instituto ruso, me han dicho que es el más interesante desde el punto de vista del método de creación de vacunas. Se las habían visto en la creación de la famosa enfermedad que estaba en África, ¿recuerdan ustedes? La cantidad de recursos para investigar al ébola fueron prácticamente puestos en orden a la creación de vacunas, y había un campo que había sido ganado. Eso es lo que hizo que los rusos, pero bueno, luego una invitación en todo el mundo, obviamente los norteamericanos, etcétera, etcétera, los chinos, que sacaron 2 o 3, y una situación local muy dura por las oposiciones contra la infectadura. Hay un invento prácticamente, ¿no? Y luego contra la idea de que, vino después la idea de que cuando ya se inició el trámite pro vacuna, más o menos, yo no recuerdo bien, pero fue por julio-agosto, ¿no? Y se habían hecho los trámites para ver septiembre, octubre, las vacunas fueron buscadas a fin de año, en aquellos vuelos impresionantes de aerolíneas, ¿recuerdan? Cada vuelo de aquellos que eran todo emocionante, me emocionaba, cada vuelo de aerolíneas era una millonada de pesos. Y ahora quiero decirles que más allá de las oposiciones de la derecha argentina al confinamiento, que era el más largo del mundo, mentira, porque los franceses tuvieron lo que hacía este virus terrible, pero era cómo mutaba. 2. La otra cosa era que parecía que, y resulta que de repente venían picos. ¿Qué pasó a Francia? Francia, que había relajado todo, tuvo que volver, y efectivamente los chicos no fueron por un mes. Se impidió, porque obviamente cualquier hacinamiento era materia de enorme posibilidad de expansión. Y Alemania, porque tampoco se decía, Alemania, esto lo sé muy bien porque una parte de la familia, una de mis chicas está allá, y lo mismo pasó con los chicos, comenzaron y al tiempo tuvieron que, Alemania impidió que, no acuerdo si fueron 2 o 3 semanas de nuevo, etc. Bueno, y la cantidad de muertes que se produjeron en Europa. ¿Ustedes recuerdan España? Colapso de los hospitales. Ni les cuento lo que era América Latina. La gente muriendo en las calles. ¿Ustedes recuerdan lo que fue Perú, por ejemplo? Perú. Nueva York, con gente que tenía que ser sepultada allí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrió que la Argentina tuvo la experteza de rápidamente hacer un acuerdo con Putin sobre las vacunas, y Putin se portó muy bien, muy bien. Ahí no sé hasta qué punto la articulación, porque todavía la historia está por hacerse, Putin tenía muy buenos vínculos con el kirchnerismo, muy buenos vínculos, y tenía muy buenos vínculos por las posiciones
argentinas en materia de política exterior. Entonces, y además, entonces de modo que se compra. Pero ustedes al mismo tiempo sobreviene la campaña Esto es veneno, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan? Esa cosa de esto era veneno que nos íbamos a morir. Que además hacíamos chistes, porque la primera, y ahora quiero contar. Diciembre, comienza diciembre con las primeras vacunas. Dos cosas quiero decir. Primero, increíble que durante todo el gobierno de Alberto no hubiera un spot que dijera lo que él explicaba de vez en cuando, recuerdan ustedes, que salía sus explicaciones le gustaban mucho, etcétera, porque a él le gustaba mucho eso, y ahí viene uno de los pecados mortales para asignarle que él cometía. Yo recuerdo que una de las primeras reuniones, de asesores que tuvimos, yo le pregunté, Alberto, él habló inmediatamente en esa reunión del empeño que iba a poner para que el Poder Ejecutivo, una de las primeras cosas que dijo, para la ley aborto. Y por supuesto que yo inmediatamente lo felicité, lo abracé y le dije, ahí vamos. Había hecho ya una reunión con obispos en donde les planteó, vamos a cumplir, quiero ser muy honesto con ustedes, vamos a cumplir con el Poder Ejecutivo, va a enviar la ley de aborto, pero al mismo tiempo vamos a enviar la famosa ley de 1000 días. Ya se los había prometido en aquella primera reunión. Entonces, esto debe haber ocurrido, en enero, el día 10 de enero, voy a contar otra cuestión más. El día 10 de enero, yo estaba con mis vacaciones sacramentales para mí, me volví, pagándome el pasaje, pero ustedes saben que hacíamos eso. Me llama Elizabeth y me dice, Dora, el día 10 tenemos que hacer la primera capacitación para el presidente y todo el gabinete de mi país. Entonces me dice, ¿cómo hacemos con...? El ministerio apenas no tenía nada, tenía 0 recursos, 0. Hasta tramitar, yo por supuesto, asesora podía haberlo tramitado, le dije, ni te preocupes, va a ser, yo me compro el pasaje, voy y vengo, luego si quiero que me esperen en el aeropuerto, alguien me tiene que esperar en el aeropuerto, y listo. Tal lo que ocurrió, mi prebenda enorme, porque era muy grande, una figura encantadora, me Foncar me llevó a la casa y después me llevó de vuelta para volverme a Madrid. Entonces, yo es la primera vez que lo digo públicamente, así que, pero está entre las, y no se creían que era única, ¿no? Yo era además asesora ad honorem, que queda claro, ¿no? Era ad honorem, porque no acepté, esto fue el pacto que hice, no acepté ninguna designación con honoraria que si no fuera ad honorem, porque yo estaba jubilada, no tenía ninguna gana de suspender la jubilación, que es una de las, estoy en la franja de la gente que con ICET, educación, que son las mejores, somos un poco la casta, ¿no? Entonces, no tenía ninguna gana, había habido una serie de problemas hasta que se había resuelto esta situación, y no tenía la otra cosa, no tenía ningún deseo de perder mi bendita independencia. ¿Okay? Mi bendita independencia decía, el día que a mí no me gusta lo que está ocurriendo, no es traumático irse. Nadie que se honore hace. No. Y el día que al presidente no le guste lo que yo haga, también está en unas condiciones óptimas de decir, Dora, hasta acá llegamos. Y ningún traumatismo, listo. Con lo cual, perdía plata, porque me pagó su secretaria, pero yo siempre he pagado para ser discreta, siempre. Entonces, perdón por esta autorreferencia, pero como me han pedido un balance, no puedo hacer más que algunos picos de autorreferencia. Ahí recuerdo que le pregunté,
después de esta cuestión tan bella con la que comenzó la reunión, le quiero decir, bueno, le voy a dar la gran noticia, vamos a preparar la ley, etcétera, etcétera. Ahí le pregunté, Alberto, ¿quién es tu equipo de comunicación? ¿Quién es tu equipo de comunicación? ¿Con quién tenemos que interactuar para justamente, porque claro, un grupo de asesores nos habíamos dispuesto a hacer como exámenes con antecedencia sobre cuestiones que eran críticas. Ese es un grupo de asesores, que anticipa cierta criticidad, que le anticipa al presidente, acá hay problemas, tanto que teníamos reuniones con cada ministerio, ministro, ministra y su equipo, para ver cómo estaban las cuestiones y determinarnos sobre lo que sería una ruta de cuestiones urgentes, de cuestiones que podían tener alguna significación crítica en materia de fricción, etcétera, etcétera. Ese era lo que teníamos que hacer, estar en una zona de alertas para advertir tal cosa. Y ahora les cuento cuál fue una de las primeras advertencias, pero déjenme retirar la cuestión. Cuando le pregunto, Alberto, pero tu equipo de comunicación, para que tengamos algo fluido. Y ahí Alberto demora unas décimas de segundo. Cuando me dijo yo, nos quedamos todos bastante azorados, te diré, porque el equipo de comunicación, ahí entonces hizo una cierta explanación diciendo que a él la comunicación le parecía que era mucho mejor hacerla de modo directa, que él no creía mucho en la intermediación de la comunicación, y después dijo algo que tenía bastante que ver con que le gustaba mucho aparecer tal cual era, para que tuviera toda la evidencia de algo que, bueno, corregimos. Detestaba el coacheo. Si hay algo, además, era patético en el macrismo, era el coacheo. ¿Vale? Ustedes saben perfectamente que Macri no decía A sin estar coachado. Después, más o menos, se debe haber zafado un poco, pero el coacheo era lo típico. Estaban todos. Pero cuando salimos de la región dijimos, ¿qué problema? Y eso fue un latiguillo nuestro. Cada reunión, las reuniones, obviamente, pandemia en el medio, fueron más desgraciadísimas. Existía más o menos virtualmente. Recuerdo algo sí, que ocurrió cuando hacia el mes de invierno estábamos ahí en una de las en la quinta, pero Elizabeth presentaba el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, ¿tá? Que fue el primer lanzamiento que hizo el plan. Entonces Alberto quiso hacerlo desde muy orgánicamente, con una comunicación pública, así que estábamos Elizabeth, estaba Cositelli, estaba yo, no me acuerdo que hablamos un poquito, y él, ¿no? El lanzamiento del primer programa. Quiero decirles, y ahí sí, que lo que siempre advertí, que Alberto tenía una gran sensibilidad frente a los problemas llamados género y diversidad. Mucho más sensibilidad en lo que podría ser los estándares conocidos de los buenos presidentes que tuvimos, ¿está claro? Había muchas razones para eso. Él siempre dijo que obviamente Dilma lo había llevado en un sentido de vara corta, hostigando su patriarcalismo todo lo que podía, y él lo decía públicamente. En un acto dijo, bueno, después vino Dora y la cosa se puso peor todavía, ¿no? Entonces, pero lo dijo con un significado así, no tuve más remedio, ¿no? Pero Vilma había sido, si no le perdonaba, al punto que, ahí viene la anécdota, ¿no? La otra, esta es una cuestión, la que tiene una gran instructora, pero además Alberto tenía su propio hijo,
Entonces eso le daba una sensibilidad muy peculiar. Entonces no era difícil, quiero decirles, que no era difícil convencer, él se convencía. De hecho, ustedes saben que no solamente mandó, ahora les cuento, la ley de aborto y la ley de cupo para las personas trans, que ahora fuera, ¿no? No pueden, es muy difícil que deroguen la ley, pero están echando a todas las personas trans, que permitió la ley que entrara. Fue de las primeras cosas que han hecho en todos los ministerios. Entonces, dicho lo cual, vuelvo a decirles que efectivamente la pandemia fue muy crítica, una estaba muy preocupada por la continuidad, sobre todo el confinamiento. Habida cuenta que ahí se tuvieron que inventar un set de cuestiones fundamentales para paliarla. Entre ellos, los famosos DIFE, todos los paliativos que se encontraron. Argentina fue considerada, terminando la zona fuerte pandémica en el año 21, el país que mejor dotación de dispositivos tuvo para paliar. Pero no, ¿ustedes conocen la propaganda hecha por el gobierno en la materia? Naciones Unidas determinó que había sido el país que, la siguiente, muchísimas empresas reopositoras, los grandes diarios, las televisiones, tuvieron IFE, que saben que más de uno protestaba, pero yo decía, pero no puede ser, Clarín también tiene que tener IFE, porque esto no puede ser, voy a dar IFE solamente a los que piensan que no, eso. Bueno, sin embargo, no hubo la menor, si ustedes, me acuerdo que tuvimos un Zoom con unas colegas de un grupo interesante, que eran justamente las alineadas en lo no neoclásico de economía no ortodoxa, y por Zoom. Y me acuerdo que era que pasaban las mujeres durante la pandemia, que había pasado, para que justo el orden de trabajo había subido en un 80%, porque lo público y lo privado estaban ahora juntos. Entonces no había solución de continuidad para la tarea hecha en casa de las mujeres, que es lo que ocurrió. Atender a los chicos en las tareas educativas también se sumaba. Y además ustedes saben que por el imperativo doméstico siempre hay algo que hacer, vemos que aquello no está tan limpio, ¿no? Y no hay solución de continuidad. Una relación de cuidado para que todo el mundo esté tan feliz es impresionante, ¿no? Y a lo que se había sumado el home, entonces era tremendo. Y me acuerdo que eso fue una de las cuestiones que tratamos. La otra cuestión era lo que sabíamos que iba a ocurrir, un aumento de la violencia intradoméstica. Por eso, rápidamente también, se puso en uno de los decretos, por tantos decretos, que eran obviamente por delito expreso, eran absolutamente necesarios, había una emergencia impresionante, estaba la cuestión de que para la solicitud de atención por violencia, las personas no salían de su confinamiento. Nadie las podía parar en la calle para decir, ¿dónde va? Voy a hacer la denuncia, voy a hacer esto. Y hubo una implementación inclusive más reforzada de la 144 y se establecieron, digamos, mayores posibilidades. En los primeros días me acuerdo que era un tembladeral, porque la fiscal que no atendía porque tal y tal era, les digo, fue momentos muy duros. Pero luego, en pocos días, se puso mucho aceite a esto y se consiguió, yo no digo que paliar las cuestiones más graves, no me animo a decir, había aumentado la tasa de violencia en esa temporada, luego decreció bastante, también había que separar lo que era denuncia efectiva de comunicación preventiva. Esto es lo que quiero decir, había mucha comunicación para el 144 que tenía que ver con problematización más que denuncia, ¿tá? Bueno, dicho lo cual, ahí les quiero decir que toda
de esa línea de socorro, que significó que algunos locales pudieran sobrevivir, sin embargo, no fuimos capaces de hacer una enorme cantidad de spot propaganda acerca de cómo se había sorteado. Mientras tanto, la economía argentina sucumbió en menos 10, es decir, perdimos 10 puntos de Producto Bruto. Todo el mundo perdía. Se esperaban tasas mayores. 10 puntos de Producto Bruto. Ustedes saben qué es perder eso. Yo decía, ¿cómo se sale? La deuda no cesó porque tuviéramos pandemia, ¿no? Aunque fue uno de los elementos que se trajo a colación, cómo hacer, pero luego la cuestión tremenda esta de la caída del Producto Bruto en 10 puntos, creo que fue un poquito más de 10. Un poquito más de 10. Lo notable es que ya llegando a, digamos, la situación varió ya en el verano mucho, de hecho se salió, no hubo confinamientos en el otro año, y bueno, y vino la vacuna, vino el escándalo de la vacuna, y esto fue imperdonable. La verdad es que debía haber habido una especie de decreto que dijera que las personas de cierta edad que estábamos vinculadas necesariamente a la esfera gubernamental pudiéramos vacunarnos, porque yo decía, pero yo reclamo mi vacuna también, y lo decía, menos mal que no me vacunaron. Menos mal, si lo digo sería otra, estaría, pero estábamos diciendo a las personas de más de 70 años, al menos, tiene que ser, bueno, ¿cuál era? Bueno, ahí hubo una cuestión, digamos, lamentable, muy lamentable, no tanto por el escándalo de unas 60 personas que fueron vacunadas, 70, sino por la tremenda grosería que significó cómo se ve y publicó públicamente esto, y no quiero acordarme de nada. Fue terrible. Y la salida de Ginés, que fue muy dolorosa para Alberto, muy dolorosa, para él fue muy, muy grave, y nada, y la rápida fue, sin embargo, puesta en el cargo de Carla, que para nosotros fue buenísimo. Carla, una figura excepcional, Carla. Tiene un cariño muy grande, un perfil bajo, además, nada pretencioso. Y bueno, y ustedes saben que tanto ella como Cecilia Nicolini eran las que fueron a buscar las primeras vacunas, las que hicieron las negociaciones. Y ahí vengo a decirles el resumen de esto. No fuimos capaces de un spot acerca de toda la billonada de dólares que había significado la lucha contra la pandemia. Ustedes piensen, cuando se termina Alberto, se habían dado 50 millones de dosis. Piensen solamente que si hubieran tenido todo Sputnik, que no eran solo Sputnik, son 5 dosis en un frasquito que costaba $15 como muy barato. No sé si se llegó a pagar un poco menos porque hubo por ahí un acuerdo. Saquen la cuenta de lo que significan solamente las vacunas. ¿Y los respiradores? ¿Y los kits? ¿Y los kits para determinar? ¿Y los lugares? ¿Y las enormes locales que se habilitaron? La Universidad de Quilmes. La logística, los hospitales de emergencia, todo eso cuenta en la plata que es. Ahora, ¿quién sabe de nosotros todo eso? Yo me indignaba, yo le decía, Carla, por favor, aunque sea, salimos a decir un día, pero Carla obviamente podía tomar la cadena nacional para decir, miren, el quiero avisar. Ahí tenía que haber habido estrategia comunicacional, fortaleza comunicacional. Esas cuestiones no se improvisan. Si algo sabe la derecha es hacer buen uso de todos estos. No se inventó nada, al punto de que el día de hoy
hay una ceguera cognitiva tremenda entre nosotros y nosotras. No digo ya el gran público. Bueno, esto es evidentemente una avería que tuvo el gobierno. Segunda cuestión, el problema de la negociación con el fondo. La negociación con el fondo se fue llevando de casi como un acuerdo, creo, entre las partes. Te digo, cuando digo a las partes, digo Cristina versus Alberto, Alberto versus Cristina. En lo que lentamente apareció un cierto fragor combativo que la verdad es difícil desentrañar cómo, por dónde y en qué momento comenzó a haber un contraste grande. La verdad es que es cierto que dentro del aparato gubernamental estaban todas las partes. Todas las partes estaban. Cada parte tenía una parte. Había un loteo. En el loteo no todo el mundo era kirchnerista, claro que sí, ¿no? Era evidente eso. Pero el problema es que cuando empieza a haber un desacuerdo relativamente más explícito, todo el mundo se da cuenta, es evidente que los fragores de las facciones son mayores. Eso alimenta los facciosos. Y así lo que ocurría. Cosa que fue muy, muy doloroso verlo. La última fase de Martín, yo tenía casi la conjetura, y tengo, que Martín conversaba hasta más con Cristina que con Alberto en un momento determinado, que había mucho. Y luego se llega al acuerdo con el fondo. Se finiquita el acuerdo con el fondo. Ese acuerdo con el fondo disgustó a muchas y muchos, pero se los digo, creo que está abierto el cabildeo acerca de las posibilidades reales que Guzmán tuvo. Porque la negociación llegó hasta las 72 horas en que vencía el primer desembolso. Y ese desembolso eran 20.000 millones de dólares. La verdad, 20.000 millones de dólares. Había que negociar algo ahí. Porque, lógicamente, cuanto más sobre las cuerdas estuvo temporalmente la Argentina, menos iba consiguiendo. Evidente que vencía el plazo y bueno, y así ocurrió, y entonces ocurrió ese disgusto enorme que se maximizó con Máximo, en su alegato de dejar la presidencia del bloque. Y bueno, ahí fue, creo, una señal muy catastrófica, fue muy doloroso, porque efectivamente todo eso alimentaba mucho más a todas las fuerzas, alimentaba a las hienas, eso fue muy grave. La salida intempestiva a Manon Tropo, según mi perspectiva, probablemente Martín llegó a un momento en que el hartazgo respecto de la arremetida fue muy grande, y aprovechó un momento que yo no voy a mencionar, pero si ustedes revisan, fue un momento muy doloroso, y bueno, portazo y otra cosa. Portazo duro, ¿no? Que no se puede justificar todo, se puede comprender, ¿no? Se puede comprender, justificar todo, ¿no? Y yo creo que ahí en más viene en el medio, obviamente, tengo que hablar del caso Vicente. Primera cuestión, Alberto se entusiasma con la posibilidad de la expropiación. Lo entusiasman, habida cuenta el escándalo de la avería vicentina de la operación. Un escándalo. Entra en concurso de acreedores. Y yo creo que ahí el error grave de Alberto fue
en no analizar suficientemente el significado que tenía la expropiación en ese momento en que estaban todavía los acreedores, que Vicentín todavía era Vicentín, no se había ido de la escena, y la expropiación a Vicentín significaba miles de millones de dólares. Esta es la verdad, gente. Luego, cuando se da cuenta que va a engordar a Vicentín, porque la expropiación se paga, la expropiación no es confiscar. Miren, a Allende le pasó lo mismo. Ustedes saben que Allende expropia todo el orden minero, pero quedó una cosa muy grave, que era el Congreso era el que iba a determinar finalmente el valor de la expropiación, que fue brutal. Y eso le quitó una confiabilidad enorme a Allende. A ver, hay que saber que cuando se expropia se paga, no se confiscar es otra cosa. Pero si uno dice voy a expropiar, tengo que poner la plata de la expropiación. En unas circunstancias todavía temible, porque el control de Vicentín estaba todavía con los Vicentín. Después, bueno, ocurrió toda esta situación escandalosa que significó inclusive murieron las personas, uno se suicidó, el otro no sé qué, y después terminó. Ahí sí, alguna vez se contarán mejores detalles, esto que yo digo así, pero esto obliga, sobre todo porque no hay acuerdo. No hay acuerdo con qué, con quien era nuestro gobernador en Santa Fe. No hay acuerdo con el gobernador de Santa Fe, y no solamente no hay acuerdo con el gobernador de Santa Fe, sé muy bien, no voy a decir ningún nombre, no estoy autorizada, pero una vez el emisario directo que manda Alberto, que analiza durante 10 días la situación, se da cuenta que es una calamidad todo, porque además por otra parte estaban blindados los Vicentín, claro, había blindaje, había una clara oposición, y el pueblo sabía decir somos todos Vicentín. ¿Saben las cosas impresionantes que se han vivido en este país? Somos todos Vicentín, todos arruinados por Vicentín, y resulta que todos somos Vicentín. Entre las cosas impactantes que hacen que Alberto Fernández tenga lo que se dice técnicamente un regulaje, en un académico, terrible, que lo pone en una situación de index total dentro de la membresía que somos. Esta es la verdad, pero en realidad el error fue decir voy a expropiar. Tendría que haber contado hasta 20, esperar un poco más, porque nadie le estaba pidiendo expropiar a ese momento a Vicentín. O sea, si hay la promesa y luego te volvés atrás, es una cara. Y eso fue catastrófico. Pero lo que quiero decir no es para justificarlo, quiero decir, estaba mal dicho voy a expropiar. Porque expropiar era pagarles a los Vicentinos. Él en una charla muy privada, cuando Alberto se fue, él quiso hacer una reunión de despedida con la gente a la que, a ver, no era con la gente que más le había, era la gente que él estimaba, ¿no? Le había estimado mucho. Y bueno, éramos, no sé, 80, 100 personas, ni salió en los diarios, por supuesto, porque ya además Alberto estaba de retirada muy golpeado, completamente golpeado. En el medio de la historia, la famosa fotografía de las 11 personas que están celebrando el cumpleaños. Si pensamos bien, en el momento que esa fotografía ya nos podíamos reunir un poco más en nuestras casas, no estábamos en el momento duro del confinamiento, no estábamos, porque yo recuerdo que ya podíamos hacer alguna pequeña, pero bueno, también un sortilegio clarísimo que ocurrió, porque quien toma la fotografía obviamente formaba parte de una quinta columna. Bueno, estaba ahí, ¿no? Si se analiza quiénes eran las personas que estaban con la tortita del cumpleaños de Fabiola, eran la persona de la estudiante de manicura, una hermana de ella, el niño de la hermana, la manicura, la peluquera,
las dos personas que le hacían asistencia, que hacían de secretarias, etcétera, y por ahí va Alberto, y eso fue a parar a La Nación Más. La verdad, eso fue es una calamidad lo que ocurrió con esa foto, una calamidad. Mientras todos estábamos en un confinamiento, no era así, pero pasó por así. Digamos, ahí hay una grave circunstancia, ¿no? A mí me parece que ahí se nubiló y tampoco voy a hacer nombres estrepitosos de lo que yo llamaba, lo voy a decir así, yo llamaba al grupo X que no era un cerco, Alberto no tenía cerco, pero tenía un grupo que era más machacador, si ustedes quieren, ¿no? Yo lo llamaba los leones de Chacra. Los leones de Chacra no sirven para nada, los leones de Chacra está para... Pero que ese era un copyright muy brasileño. León de Chacra. No es lo mismo que León Feroz de la selva. Pero es que te incomoda. Pero sirve para incomodar un poco. Y la verdad es que ahí sí, algún león de Chacra sufrió, y me parece que estaba en la hora, porque era muy insostenible las circunstancias de esa situación más de intimidad del grupo, que tenía más intimidad y que lo conocía Alberto desde hacía mucho tiempo, eso es lo que quiero decir, y además, bueno, eso lo lastimó muchísimo. Muchísimo. Voy a contarles una enorme infidencia. Tan grave como la foto fue lo que él dice después para justificar la foto. Entonces dice algo tan inconveniente como Fabiola quiso, entonces. Y yo guardo el chat. Él estaba en la asunción del presidente de Perú. Había ido a Perú. Perdón, yo había dicho, y lo digo con todo respeto por Castillo, que fue lo más inoportuno que ocurrió. Castillo, presidente de Perú, era como... no tenía ninguna de las fortalezas, ninguna de las habilitaciones, ninguna. Se lo dije a Cristina, yo había tenido un encuentro con Cristina unos días antes del famoso balotaje, ¿no? Y yo le dije que estaba muy preocupada con la situación de Castillo en Perú, porque aparecía como una figura hiperpopular, etcétera, etcétera, pero la gobernanza en América Latina tiene que tener, además de mucha legitimidad, mucha preparación. Y Castillo no tenía ninguna preparación. Ninguna. Había sido un buen líder docente, listo. Pero yo creo que no tenía idea, lo digo francamente, de las cuestiones graves, que es la gestión del Estado, ¿no? Y no le tenía equipo tampoco. Yo decía, va a ser catastrófico, pero bueno, la profecía se cumplió lamentablemente. Va a ser una catástrofe, porque no tenía la mínima preparación, pobre Castillo, para ese Estado. Además de todas las situaciones en que estaba enrolado, ¿no? Una familia de un cristianismo evangélico muy acrisolado, ustedes saben que en fin, con todo el derecho de pensar así, pero lo que quiero decir que era muy, y bueno, de hecho ocurrió una situación también grosera en la interna del propio Castillo. Pero me acuerdo que era por Castillo, porque yo no, había mucha gente que generalmente se anotaba para ir a determinadas circunstancias, y la única circunstancia en la que yo me anoté, porque queríamos mucho a Chile, porque queríamos mucha razón, es con Boris. Con Boris
le dije a él, porque además teníamos una gran expectativa sobre lo que Boric iba a hacer en materia de transformación, estaba la constituyente en el medio, etcétera, etcétera, y la ministra de las mujeres era una persona a la que yo conocía bastante. Entonces, bueno, ahí anda Boric, ¿no? Pero no me preocupa, ¿no? Y entonces vuelvo acá y les digo, la verdad que la salida de Guzmán, mientras tanto, la Argentina se recupera, pasa todo el 22, una recuperación impresionante que a mí me impactaba, no se podía creer. De los 10 puntos de baja, la Argentina reconquista los 10 puntos y va creciendo, y además lo que era más la actividad económica, que se da durante todo el 22, es impresionante. La reactivación, etcétera, etcétera. Es cierto que había emisión grande de moneda, pero a mí qué me importa. La verdad, no, yo no estoy preocupada por eso que está tan preocupado Frankenstein y compañía, con intereses tan escandalosos, ¿no? Porque igual están emitiendo. Ahora igual es lo más insolentemente grave en materia de infraverdado. Por eso tuvieron que parar. Y los mercados dicen, no tengo ganas de que vos me hagas esta acuerdito, que me pasas esto al tesoro, que es mucho más. No hay acuerdo sobre eso. La insurrección, ustedes vieron cómo es, que dialéctico que es esto, porque en este momento está habiendo una insurrección del propio poder económico, ¿no? Está viendo una idea, porque entre bueyes no puede haber normal. Esto es así, ¿no? Elemental. Bueno, parto para la cuestión en donde sobreviene Massa. Ahí sí, quiero decirles, Alberto nunca estuvo de acuerdo con sobrepoderes para nadie. Claro, no estaba de acuerdo con alimentar en una sola figura todo el sistema de regencia económica. No le parecía interesante. No estaba de acuerdo. 2. Tenía una relación muy particular con Massa. Cualquiera de nosotros podría decir, Massa fue puesto por Alberto. No. De alguna manera fue muy eficaz en la procura de Massa. ¿Fue quién? Cristina, y en orden a... Es más, yo estuve sorprendida por eso, porque sinceramente estuve sorprendida porque, primero, quiero decir algo, Massa había tenido un comportamiento ejemplar como presidente de la Nación. Lo dijo francamente, impactante. Yo creo que ahí, de eso devino una muy buena relación con Máximo, con Cristina, etcétera, etcétera. Porque obviamente Massa tenía que hablar todos los días con la vicepresidenta en ejercicio, presidenta del Senado. Entonces, Cristina tiene una muy buena articulación con Massa, muy buena. Pero además Massa, sinceramente, tuvo un comportamiento extraordinario mientras fue presidente de la Cámara. Había momentos en que sacó situaciones muy serias, debe decirse, ¿no? Muy buen gladiador, muy hábil. ¿Ustedes recuerdan cuando no... cómo juntarlos porque no hubo la cosa del PRO? ¿Recuerdan ustedes esas payasadas que hacía la gente del PRO? Que una vez se venían autos, no sé qué, porque los aviones no miraban y ellos querían estar porque presente un rato, era toda una alegoría, y luego fingir que... ¿Ustedes recuerdan cuando no se querían juntar a trabajar? ¿Recuerdan eso? Y que tampoco nos acordamos de eso, ¿no? Y ahí la habilidad de Massa, ¿no? En no atropellarlos, y bueno, ir buscando acuerdos, hasta que un día los juntó a todos y dijo, bueno, se acabó, ahora, pero querían tampoco. Era la doble situación. No, ¿cómo vamos a estar totalmente en plataforma? Pero luego no querían ir a las sesiones porque no estaban de acuerdo.
Todo esto pasó, todo esto pasó. Y realmente Massa se las dio de figuristas. Y fue muy hábil. Al punto que cuando él se retira para ser superministro, ¿te recuerda la ovación que recibió Massa? Impresionante. Porque además tenía mucha habilidad negociadora. Mucha. Yo no lo conozco, la conozco mucho a Malena y a su suegra, a Marcela. Pero yo nunca he tratado con Massa, nunca, no sé yo, nunca. Con Malena sí, es una figura además muy emblemática, feminista, etc. Se la doble, se diga. Bueno, muy animadora del proyecto del aborto, así que, bueno. Pero a mí me impactó cómo él se retira de la Cámara con una ovación, ¿no? Y bueno, y se ocupa, ustedes saben que reúne todo esto. La otra habilidad que tuvo Massa era que realmente era abogado, pero estudiaba economía. El tipo sí, no solo tenía asesores, estudiaba economía, estudiaba esto. Por supuesto, bueno, el reclamo que se impone era, bueno, ¿qué pasaba con una actividad económica tan recuperada y la redistribución del ingreso? Este era el problema. Ahora, era muy difícil redistribuir ingresos también, porque me acuerdo haber discutido con mucho cariño con gente que quiero mucho, economistas como una, que es muy buena. Y yo decía, pero estamos en una variable de hierro. Acá la cuestión es, ¿qué aguanta una población? Seguramente, la inflación la detesta, pero lo más grave con una población es perder empleo. A ver, porque unos días está, pero al tercer día que te quedaste sin empleo, sabes que es catastrófico. Porque ¿a dónde vas? Cosas que me daban la razón. Y yo decía, miren, entre las dos circunstancias que están absolutamente críticas, porque además se deben 45.000 millones de dólares, era como si eso no se viera. ¿Se entiende? No sabía que había que entregar a cada tanto millones de dólares. Hubo que pagar, no es que estaba en cesura el acuerdo, había que cumplir. Y mientras tanto yo decía, estamos con una extraordinaria circunstancia de crecimiento económico que llamaba la atención. Se expandió notablemente, inclusive los negocios chicos que aparecieron en todo el primer lugar, ¿no? Porque bueno, la inflación obviamente en el último tiempo fue muy caótica porque los factores de poder también caotizaron la escena, esto también es decirse, ¿no? Ahí, entre las circunstancias de tembladeral que tenían los factores económicos de peso, más obviamente las circunstancias de saber que se imprimía, sí, claro, hay una alta responsabilidad de lo que sería la corrida inflacionaria, que nunca fue de la expectativa de 17.000, como dice Frankenstein. Cada día inventa una cosa, porque un día dijo que era 17, otro día que eran 20.000, ¿no? Etcétera, 20.000%, ¿no? Cosas delirantes. Y bueno, y luego me parece que la amalgama por eso no se puso a hablar. A mí lo que me parece, con ese término, me parece que Alberto hizo lo que pudo, dado una personalidad que al mismo tiempo, sí, hay factores de personalidad que efectivamente pudieron ser muy débiles para la envergadura de la tarea. Una personalidad que efectivamente tiene su determinación, pero no su sobredeterminación, que las circunstancias de enredarse en cuestiones que efectivamente no podían
pudo haber manejado de otro modo, ¿no? La tercera cuestión es que no haber tenido alguna previsión de cuestiones, que me parece que eso también fue un fracaso grande, algún fracaso grande también hubo en las ciertas responsabilidades ministeriales, ¿no? Por lo que quiero decir. De todas maneras, voy a celebrar como cosa muy positiva, porque el vaso se lo ve medio lleno, medio vacío, y yo lo veo un poco medio lleno por dos razones fundamentales. Primero, porque finalmente ganamos el aborto el 30 de diciembre del 2020, saliendo ahí nomás de la pandemia, a las 4:14 de la mañana. Chapo. Con una ley que es extraordinaria, una ley cuya técnica es hoy consagrada en el mundo, ¿sabes, no? Y que impidió no solamente significó un grado enorme de autonomía para todas las personas, mujeres y gestantes y demás, una dignidad enorme, la magnitud de esta decisión, sino que también al mismo tiempo tuvo un impacto extraordinario y en América Latina, entre toda la población de América Latina, no sobre todo las mujeres, pero en las instituciones. La ley argentina impacta directamente en el Supremo Tribunal de Colombia y en el Supremo Tribunal de México. La ley argentina es la que impida al Supremo Tribunal de Colombia para determinar si el aborto no puede ser punido. ¿Acá? Y en el Supremo Tribunal de México que dice es inconstitucional la punición del aborto. Y eso ha hecho que los estados mexicanos, en donde como son tan federales, cada estado tiene su código penal, ¿sabían, no? Eso es lo difícil. Bueno, desde que el Tribunal Superior de México, inspirado en la ley argentina, dice es inconstitucional la punición del aborto, en estas circunstancias, etcétera, no solamente en las circunstancias, las causales, no eran solamente eso, causales en México también había. Significó una concatenación de manifestaciones de los estados. Yo no sé ya cuántos estados en México ya han sancionado el gran acuerdo del Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional toda acción penal sobre el aborto. Miren, para mí el gobierno de Alberto Fernández pasa la historia con la ley del aborto. La segunda cuestión, este es el gobierno, por otra parte, que hizo más en términos de avanzar sobre una serie de cuestiones de género, que algunas son de detalles que tampoco se supieron. El Banco Central, y ahora volaron, vuela, todo arrasaron, había determinado a toda la banca que se debían impedirse los reclamos publicitarios con bienes de género. Por eso se acabaron las propagandas ¿te recuerdan? Que ya gasta todo. Había una... ¿Por qué? Porque eso lo determinó el Banco Central de la República Argentina. ¿Lo sabían? Dos. La Argentina es el primer país que llega a la registración no binaria de personas. El único país. Decreto de Alberto Fernández. No es una ley, es un decreto. Y la última cuestión que voy a decir, el otro mérito que para mí lo hace trascender después de que pase un cierto tiempo, es que es el primer país también en el mundo que sanciona una ley de grupo trans para todos los organismos del Estado. Eso es una consagración de los derechos humanos notable. En suma, hay muchas sombras, pero yo no dejo de pensar en las luces que hubo durante estos años en las que
si no se hizo más, hay que pensar también en las condiciones de imposibilidad, ¿no?, de hacer ese famoso, sobre todo la cuota redistributiva, que era lo que me parece que más le podemos reprochar al gobierno de la Casa. Así, colorín colorado. Tenemos unos minutitos porque se nos fue el tiempo. No contábamos con si me dejan hablar, yo... Claro, no contábamos con este relato tan de primera mano. Acá hay una pregunta. Esto de la divulgación, ¿no? Falló en ese momento. Yo recuerdo muy bien que Alberto viene como que tomó la agenda de la derecha y era pecado mortal la cadena nacional. Exactamente. Y eso nos mató. Pues yo estaba feliz de la vida cuando salía Cristina diciendo hay que comer cerditos y que habría no sé cuántas plantas de producción porcina. Digo, como ejemplo. Ahora digo algo para reflexionar. Si sabíamos que Alberto, lo votamos todos, evidentemente, una porque queríamos que liberaran los presos políticos de Macri. Dos, repudiar la deuda externa, declararla realmente repudiada. Teníamos el reconocimiento del fondo de que ellos mismos habían violado su propio estatuto para darle el dinero a Macri, ¿sí? Estaba la fuga de capitales. ¿Y qué pretendían? La reforma constitucional, judicial, que era, pero prioritaria. Y bueno, no cumplió Alberto con esto. Pero más allá de eso, viendo esa personalidad que él tiene y la falta de comunicación, y que se rodeó de gente como Biondi, vos no querés dar nombre y apellido, yo lo digo claramente, el vocero presidencial Biondi es el que, a través de su novia, filtra la famosa foto. Y desde ahí, desde Olivos, eran las operaciones contra Cristina y su familia. Y Cristina lo dice a voz en cuello después. También, todo mal, porque, bueno, la derecha crecía. Digo, nosotros como militantes, como gente que votó al espacio, ¿no?, nacional, popular y demás, reivindicando todos esos derechos y extensiones que se dieron en la época justamente de Alberto y antes de Cristina y Néstor. Digo, nosotros también tenemos que reflexionar, porque si sabíamos esa personalidad de Alberto, ¿y qué hacíamos mientras? ¿Qué pasó? Yo me llega por ahí, no sé si es cierto, que presentó Alberto los pliegos de Rafecas para la Corte Suprema. Bueno, ¿qué hizo el Senado, señores? Nuestro Senado. ¿Qué hizo? La reforma policial fue presentada en relación a la reforma de los jueces federales. Nunca se trató del Senado. Ahí está, ahí tenemos que reflexionar. Y nunca se trató Rafecas. Estuvo presentado. Que hubiera sido un golazo tener a Rafecas. Exactamente. Tal como lo dices. Reflexionar sobre esto también. A muchos no. Si nos dice, ay, pero ¿qué pasó? No, el Senado nunca trató Rafecas. Es otra cosa buena. Tengo conjeturas, pero son conjeturas dolorosas. Rafecas no pasó. Y la reforma sobre los jueces federales, ampliando el número, nunca fue tratado. Y ahora eso no se imputa a Alberto, porque Alberto mandó el proyecto. Mandó los dos, mandó el pliego de Rafecas y mandó el proyecto de ley. Por eso digo, ¿será que había un abanico por ahí también? ¿había? Un abanico, no hubo abanico, no, había una cuestión política, y tal. Entonces, para reflexionar, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos a veces presionar a nuestros representantes que se muevan? Sí, no sé si hay más preguntas, juntamos. Pero para muy de acuerdo. Sí. Allá el compañero. Sí, yo quería preguntarle con respecto a Milagro Sala, ¿no? ¿Qué elementos ocurrieron? ¿Qué pasó
para que no tuviera un papel más activo en el Poder Ejecutivo. Pues tuvo una primera visita cuando antes de asumir, después se quedó así. Sí, pero eso ¿Podría haber hecho algo más? La pregunta, ¿podría haber hecho no, algo ahí por el Ejecutivo? explico, y eso es con toda la biografía mayoritaria. Me refiero gente que además sabe de esto bien. No cabía el indulto. Primero, no solamente porque Alberto dijera a mí no me gustan los indultos. Siempre decía eso. No me gustan los indultos porque es un problema. Pero, ojo, con el caso de Milagro analizó el derecho y al revés. Él no podía indultarla porque no tenía cómo, no tenía competencia, porque el indulto solo sobrevive cuando se termina toda, era absolutamente ilegal el indulto. Y lo que hubiera ocurrido del indulto a Milagro le hubiera significado inmediatamente el juicio municipal. Se lo hubieran hecho. Lo digo francamente, porque cada vez que se tocaba el tema de Milagro, él decía: estoy tratando de escarbar cuáles pueden ser las condiciones. Estoy tratando de ver cuáles son las condiciones legales. Las otras, el indulto no lo puedo hacer, porque inmediatamente que yo haga el indulto, como es completamente ilegal, primero porque él no tenía facultad para el indulto, inclusive no era el orden federal. Pero eran dos cosas: no estaba completado y no estaba, porque dirían nuevas causas, y era de orden. Los indultos, dice la Constitución, son para delitos federales. Por lo tanto, es muy simple, doloroso, terrible. La he visitado varias veces, ahora hace tiempo que no. Está en La Plata, felizmente. Ustedes saben que si menos mal que... y bueno, ella esperaba. Pero una cosa es, de todas maneras, nunca Alberto en campaña dijo voy a indultarla. Eso nunca lo dijo. Vamos a hacer todo lo que sea posible, etcétera, etcétera, para ver qué pasaba con... Era evidentemente el régimen imperial de Morales, ¿no? Que además se hizo una constitución horrible, espantosa, y demás. Pero bueno, lo cierto es que finalmente aceptaron esto de que, no sé cómo está en este momento, porque por otra parte Elizabeth fue abogada de Milagro, así que yo también lo conozco muy de cerca, o sea que no había, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se podía hacer un ataque. Porque le caía el juicio político, sabíamos perfectamente que además sabía cómo. Era, a diferencia de ahora, que la relación es completamente opuesta, digamos, que sabemos que así... Y ahora, efectivamente, ahora no hay condiciones. Yo soy firmante de 2 pedidos de juicio político, pero sabemos que se necesitan 2 tercios. Por ahí los otros días estuvo una de las votaciones, estuvo cerca de los 2 tercios. ¿Recuerdan ustedes? En la base, estuvo cerca de los 2 tercios. Pero todavía eso. ¿Alguien más? Pero quedó claro por qué no pudo hacerlo, ¿no? No, Alberto no podía hacer el milagro jurídico porque era absolutamente como si... Un momento muy doloroso, del que no hablé, que es muy doloroso, muy terrible, que también ahí estuvimos, yo estuve particularmente, todavía guardo todos los chats con Alberto, porque a veces la asesoría era chat, ¿no? Era esto. Fue cuando la situación de las 4 mujeres mapuches, las 5 mapuches detenidas, y que detona hasta la renuncia de Elizabeth. Tema que ahora va a ser nuevamente tomado con toda la furia, dado el odio a la comunidad mapuche. Y que en realidad eso es una de las cuestiones que debe decir Alberto. El que había hecho la denuncia era nada menos que el Estado argentino, era Parques Nacionales. El ministro de Seguridad era Aníbal.
Sí, pero él no tenía que ver, sí, ahí no le voy a quitar ni uno de los... No, además yo lo quiero mucho y creo que fue un error, pero bueno, ahí lo que siempre decía, bueno, pero a mí la jueza me dijo. La cuestión es la siguiente. Era Parques Nacionales quien denuncia la usurpación. Yo decía, en realidad esto es el juicio. Porque Parques Nacionales usurpó toda la ley. Usurpó. El Estado Nacional usurpó. Ahora, bueno, usurpó hace tiempo. Ahora resulta que las usurpadoras. Yo en eso tuve una manifestación inmediata con Alberto, con tu tipo. O sea, pero esto es desquiciado. Sabrina ya había salido. Las 4 mujeres además las detienen y las traen a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un delito federal y no había condiciones. Digo, pero por favor, aunque sea en la comisaría, perdón, las comisarías las habilitan para cuando que no. Entonces ahí Alberto me dice, no, lo que pasa es que la jueza era una jueza subrogante que se está por jubilar. Digo, pero no tiene ninguna capacitación en ley. Micaela, la jueza subrogante, claro, era la jueza la que había dicho, como el delito de usurpación es federal, no encontró mejor cosa que como no podía ponerlas, la trae Ezeiza. ¿Recuerdan ustedes que tuvieron solo 24 horas en Ezeiza? Porque luego, dada la enorme efervescencia que hicimos, porque dije, pero esto es una locura. Ahí sí, a la jueza, por supuesto, no se le puede decir lo que no debe hacer, pero lo que debe hacer y no debe hacer. Pero alguien le tiene que decir a la jueza, perdón, esto es calamidad. Acá hay un problema de, una estaba embarazada, la otra tenía derecho. Había ocurrido algo, debe decirse también, como decían nuestras queridas mapuches. Hay una actitud muy que tiene rigurosamente transitoria, ¿no? Históricamente, cuando ha habido algún problema, las mujeres se ponen al frente, está claro lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esto era toda una estrategia que ahí, bueno, y quedaron detenidas, pero detenidas en sus hogares después. Recuerdo que yo le dije un día a Cabandier, después vino el juicio, el Estado se tiene que retirar de la querella. El Estado retira la querella, ya pierde entidad, porque tiene querella y dice usurpación al Estado, y el Estado dice, bueno, pobre Juan me dijo, ¿cómo el Estado? Perdón, Juan, vos sos el administrador de Parques, ¿no? ¿Parques a quién pertenece? ¿A Marte o al Estado argentino? Entonces, sí, Juan estaba un poco... Bueno, de hecho, después disminuyó. Se creó una mesa de negociación. Se creó una mesa, de la cual en esa mesa de negociación Alberto era el árbitro principal. Y bueno, algo se mejoró. Algo. Primero porque después las tuvieron detenidas en domiciliaria, en su casa, ¿no? Y después las liberaron. Pero mientras tanto eso le costó la salida a Elizabeth y creo que finalmente sí el Estado retiró la querella. Creo que antes de la salida, no me acuerdo bien, les debo esa noticia, pero como dijimos, esa querella hay que retirarla, es el Estado el que tiene que retirar esa acción. Y ahí se terminaba la cuestión, porque no había otro querellante, no era el privado dueño del lago contratado que tenía el Estado. El Estado de... Exactamente. ¿Alguna cuestión más? Sí, vos como toda tu historia,
¿Ustedes en algún momento vieron esto de que Milei avanzaba? No. Y que podíamos llegar... Me ponía nerviosa que alguien me lo dijera y yo digo francamente, pero cuando alguien me dijo, yo tuve un coloquio en México, estábamos en México y un querido compañero argentino que vive en México, que es responsable de un último libro que saqué, me decía, Dori, pero tengo una opinión. Y yo, en esos días, la volví para Buenos Aires. Me dicen que Milei, digo, pero la boca se te ha doblado. ¿No tenés idea de lo que va a hacer? Es invivible. La Argentina va a ser invivible. Pues es invivible. Bueno, la verdad, sí, bueno, seguir resistiendo con mucha creatividad, porque no es solo músculo todo el día en la calle, el músculo se cansa, ¿no? Porque a veces la gente está muy irritada y no hacemos nada. Bueno, yo les digo, miren, hicimos bastante, no es que nos quedemos, pero yo tengo muchos años y he pasado de dictadura. Obviamente soy exilada de la última, pero nunca vi semejante cosa, que en un gobierno elegido tuviéramos la cantidad de paros de la magnitud, más todas las movilizaciones que había. Y seguramente el pronóstico va a ir empeorando, ¿no? El pronóstico dice que empeora. Ahora, ¿Y la violencia por parte del Estado? Porque en realidad es el único dispositivo que tiene. No, ya sabíamos. Pero además estamos frente a un delirio total. Un delirio, una figura que, como dice Mayans, compañero Mayans, tiene las facultades mentales alteradas, si lo digo así. A mí me preocupa más los traidores que hay dentro de la Cámara, por los cuales él logra lo que logra, desgraciadamente. Sí, a los falsos liberales, porque yo digo, hay que ponerse. Yo creo que en este momento la representación que me hago, y voz reflexiva que me hago, es que el gobierno está esquizofrénicamente dividido. Él reina, además quiere ser profeta planetario, y luego están los poderes reales que gobiernan. Él reina, pero los poderes reales gobiernan. Y hay ahí, ustedes saben cómo está la cosa, ¿no? Es decir, hay una dialéctica impresionante, pero no sé si se fagocitan del todo. Y él reina. Ahora, evidentemente, la derecha argentina tiene una contaminación con la ultraderecha debido al grupo al grupo Milei. El grupo Milei es la extrema derecha. El Villar, son la extrema derecha. No son liberales, son fachos, son fascistas. En realidad hay una abdicación del liberalismo, vengo diciéndole. Hasta, he dicho, lo voy a decir así, hasta casi me da ternura. Porque en todo lo que está en el índice también han puesto al liberalismo en el índice. No solamente el kirchnerismo, los zurdos de mierda, pero no. El liberalismo. A ver si nos entendemos. El liberalismo es el creador del Estado. ¿Qué es su conformación más extraordinaria? El Estado. Locke, básico. Me leo todos los clásicos ahora como nunca, Por eso, hasta y lo que más nos asusta es decir, no sos liberal, vos no sos fascista, sos liberal, no sos más liberal. Uy, eso les da más bronca a algunos que, obviamente, han desistido de los valores republicanos, porque hay gente, ustedes saben muy bien que hay gente que se intoxica con valores republicanos y al día siguiente se intoxica con las otras cuestiones. Y bueno, y así, porque ahí sí funciona el toma y daca, eso es evidente, en este momento. Y bueno, llegaremos al Pacto de Mayo en el mes de julio. Todos invitados, todos invitados. Bueno, muchas gracias.
vamos a pedir entonces la semana que viene va a haber el encuentro sobre Milei, vamos a tratar de entender. Bueno, esto nos lo van a pero tienen que contar. llamar parte de la psiquiatría argentina. Tenemos un psicólogo para la persona y Horacio Robini. Entonces vamos a tener la conversación con los dos. Y ahora vamos a juntar las citas, si querés, para hacer las fotos. Después todos vamos a tener